Hola a todos, aquí comenzamos nuestro laboratorio número 6 y ya por fin con componentes para hacer trabajos prácticos. Así que bienvenidos. Ok, entonces ya vamos a empezar ahora con esta nueva etapa de este laboratorio. Ya por fin cada grupo tiene que tener sus componentes, así que vamos a trabajar en base a ellos, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer hoy día es, conversar un poco acerca de los componentes que les pasé y ver los programas que vamos a utilizar para ellos. No vamos a utilizar ni Proteus ni Pixelcompiler, ok, vamos a usar otra cosa. Respecto a los componentes, entonces, lo que ustedes deberían tener en sus manos debería ser una protoboard de 400 puntos, una placa de desarrollo Node MCU versión 2, un módulo Bluetooth, un relé, un servomotor con sus accesorios, un potenciómetro de 10 kilos, dos LEDs RGB, que en el fondo son 3 LED incorporados en una cápsula, pero se conocen así como LED RGB, 3 resistencias de 330 ohms y jumpers, que son estos conectores que se conectan en la protoboard, ¿ok? Por lo menos una persona de cada grupo debería tener estos componentes. Los que tengan sus materiales propios posiblemente tengan otras cosas similares. Un Arduino también les puede servir en las primeras etapas si lo pueden hacer con otros componentes, ¿ok? Entonces vamos a empezar igual haciendo cosas más o menos básicas, pero que no tienen por qué saber tampoco. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar el programa que vamos a utilizar, ¿ok? Que va a ser el IDE de Arduino. Cuando ustedes buscan Arduino en internet les va a aparecer una página como esta. Entonces ustedes se van aquí a software, en la parte de descargas les va a aparecer algo como esto, y aquí ustedes van a tener que bajar el programa pertinente para el sistema operativo que estén usando. Así que en mi caso yo voy a bajar para Windows y en la opción de acá descargo el archivo. Ahí se está descargando. En mi caso yo ya la tengo instalado, así que voy a cancelar esta descarga, pero bueno, si ustedes lo bajan, lo ejecutan, lo instalan, sería todo. Luego, cuando ustedes abran el programa, les va a aparecer algo como esto. Aquí hay algunas cosas que se parecen mucho a C en cuanto a la sintaxis de los códigos. Y aquí cuando abro un archivo nuevo, por defecto aparece esto, que es un cuerpo de una función setup y un cuerpo de una función loop. Todo lo que yo escribo aquí se va a ejecutar una sola vez, que en el fondo es para configurar ciertas aplicaciones del Arduino, y aquí en loop se van a ejecutar cíclicamente lo que está aquí. Esto es como el while true que usábamos nosotros, pero aquí viene por defecto establecido, ¿ok? Ahora, nosotros no vamos a utilizar Arduino en realidad. Entonces, cuando nosotros queramos conectar algo aquí, lo que nosotros vamos a hacer aquí en herramientas es elegir la placa, la tarjeta que estamos usando. Aquí me aparece una serie de componentes que no son realmente los que vamos a utilizar. Hay muchas versiones de Arduino, cada una con sus propias características, y en lo que vamos a utilizar nosotros no es un Arduino. Entonces, para poder nosotros agregar la librería para trabajar con nuestra placa, tenemos que ir aquí a herramientas y en gestor de tarjetas tenemos que buscar la que nosotros vamos a necesitar. En este caso nuestra placa de desarrollo se llama Node MCU, pero dentro tiene un chip. Realmente esto corresponde al microcontrolador, aunque no es en estricto rigor el microcontrolador, sino que dentro está integrado el microcontrolador. Pero esta placa central de nuestro Node MCU se llama ESP8266, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar eso aquí en ESP8266 y no aparece nada, porque nosotros tenemos que decirle al IDE de Arduino dónde buscar esa librería. Entonces vamos a cerrar acá. Entonces vamos a ir a un explorador de internet y vamos a escribir lo siguiente: github.com/esp8266/Arduino. GitHub o GitHub es un repositorio de códigos, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a buscar precisamente eso. Vamos acá en la parte de abajo y en esta parte que dice Using Board Manager aparece esto. Este es el link, es el que a nosotros nos interesa. Vamos a copiar esto y volvemos al IDE de Arduino. Y aquí en archivo, preferencias, en esta parte vamos a pegar ese link que copiamos del repositorio. Le damos OK y aquí en herramientas otra vez vamos al gestor de tarjetas y ahora buscamos en esta parte ESP8266. Y aquí sí me aparece una librería. Entonces la vamos a instalar y bueno, ahí vamos a esperar que se instale. Ahí ya está instalado, cerramos acá y ahora sí, en herramientas
en placa, aquí me aparece en el menú la opción de elegir las placas asociadas al Node MCU o al ESP8266. Y acá la que nos interesa a nosotros va a ser esta, Node MCU 1.0. Aunque nosotros trabajamos con la versión 2, realmente no está representando eso. Está la versión 0.9, que es una placa anterior, y después está la B2 y la B3, que también son Node MCU 1.0, así que esta es la que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, de esa forma yo ya elegí ese módulo, ¿ok? Aquí hay algunas configuraciones que nosotros podemos hacer. Acá yo voy a cambiar esto por 921.600. Esta es la velocidad de carga de los programas, ¿ok? Cada vez que yo cargue un programa en el Node MCU se va a cargar a esta velocidad, que es la velocidad de bits por segundo. Entonces ya nosotros estaríamos en condiciones de trabajar con nuestra placa, y para eso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Nuestro Node MCU, en esta zona hay un LED integrado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer parpadear ese LED para probar que nuestro sistema está funcionando, ¿ok? Y para eso vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir define LED-built-in y le voy a poner 2. El número 2 es el pin asociado a ese LED, así que para eso escribo eso. Luego, en la parte del void setup voy a escribir pin mode LED built-in output. Y fíjense que esto es lo mismo que nosotros hacíamos en C y en los microcontroladores cuando definíamos el tris A o el tris B y definíamos cada pin de cada puerto como entrada o salida. En este caso lo hacemos de esta manera. Y dentro de mi loop yo voy a escribir digital write, abro paréntesis y escribo LED-built-in, high, punto y coma. Delay, dentro de un paréntesis voy a escribir 1000, punto y coma, y después digital write LED-built-in low y otro delay. Y con eso yo ya estoy haciendo que ese LED parpadee, ¿ok? Este es un ejemplo súper fácil. De hecho, si ustedes buscan por acá en archivo, ejemplos, y en basics, aquí en Blink, les va a abrir un archivo que es idéntico, hace esto mismo, solamente que esto no está definido. Pero la idea es, o sea, son códigos muy sencillos. Aquí no hay tantas configuraciones como la que nosotros hacíamos en los PICs, aquí no hay temas de fuses, no hay tantas cosas que definir respecto a los puertos, entonces es mucho más sencillo. Por eso yo les decía que a mí me gusta enseñar a utilizar PICs, porque cuando pasamos a Arduino esto es muy sencillo en realidad, es mucho más fácil el código, pero lo importante es que hayan aprendido por el camino difícil, y yo admito que a lo mejor sufrieron bastante con la primera etapa de este laboratorio porque los códigos eran cada vez más difíciles, pero aquí ya como que se aliviana un poco el trabajo en ese sentido, porque ahora van a tener que conectar sistemas y eso ya podría ser un poquito más dificultoso, pero no tanto tampoco. Así que eso, aquí yo tendría ya un programa que lo que hace es hacer parpadear el LED integrado en el Node MCU. Entonces yo ahora voy a conectar eso, y lo que voy a hacer es poner el Node MCU en la protoboard, ¿ok? Entonces la voy a conectar acá. Y acá esto es importante porque de hecho yo les pasé la B2 porque la B3 es un poco más grande, que a lo mejor tiene algunas mejoras respecto a esta, el Node MCU B3, pero la B2 es un poquito más chica, más angosta, y eso hace que nos quede una línea de pines disponibles en la protoboard. Bueno, acá tengo un problema de iluminación, pero si lo puedo enfocar bien, miren, fíjense que acá nos queda una línea disponible para conectar cables, y acá también. Con el Node MCU B3 no pasa eso, queda en los extremos, así que es como un poco más complicado. Para poder trabajar con él hay que utilizar dos protoboard, una al lado de la otra, y así conectarlo, pero no era la idea tampoco. Entonces, acá voy a explicar algo que puede que sea básico, pero tampoco es obligación de ustedes saberlo. Entonces, igual, en una protoboard como esta, lo que nosotros tenemos es que cada vez que conectamos algo en estos puntos, todo se conecta así, de esta manera, en horizontal. Entonces, si yo conecto algo aquí y algo acá, se conecta, porque por dentro la conexión va de esta forma. Y en esta zona va así, en vertical. Entonces todo lo que yo conecto en este punto también aparece conectado en toda la línea en realidad. En toda esta línea se conectan los mismos, ¿ok? Me pasaba mucho que cuando se empieza a trabajar con esto se tienden a hacer conexiones un poco erradas, como por ejemplo conectar algo, un extremo de un componente aquí
en este punto y otro extremo en la misma línea, en el fondo, que en el fondo es como conectarlo entre ellos. Entonces hay que evitar esos errores. Por lo general, cuando nosotros trabajamos con resistencias, por ejemplo, que voy a mostrárselos de ahí, lo que uno hace es que conecta una resistencia en uno de estos puntos y la otra en otro de acá, o en puntos distintos de acá, para que no se conecten los dos puntas de la resistencia en el mismo nodo, en el fondo. Así que eso. Entonces, bueno, aquí yo conecté esto acá y lo que voy a hacer es conectar mi placa Node MCU mediante un cable USB de esto de cargador y lo conecto a la placa. Bueno, en mi caso acaba de sonar el pipirip de que se conectó algo. Y bien, ahora nosotros tenemos que definir acá en herramientas el puerto donde nosotros vamos a conectar eso. En mi caso tengo el COM4 que ya está definido, pero ustedes puede que le conecte otro puerto, y para saber cuál es tienen que ir aquí a inicio y buscar administrador de dispositivos, y en esta ventana que aparece aquí van a ir a buscar la parte donde dice puertos COM y les va a aparecer todos los componentes que ustedes tengan conectados. Bueno, acá yo tengo algunas cosas que tienen que ver con algunas conexiones virtuales que hice, pero este sería el puerto del Node MCU. Va a decir Silicon Labs CP210X USB to Word Bridge. Ok, que en mi caso es el COM4, en el caso de ustedes puede que sea otro, obviamente ponen el que a ustedes les aparezca. Entonces aquí yo ya tengo esto definido como el COM4 y ahora lo que voy a hacer es subir el programa. Aprieto este botón de acá y el sistema me manda a guardar el archivo. Entonces acá yo lo voy a poner test lab 6. Ok, el programa se está compilando, ahora se está subiendo y listo, dice subido. Y en mi placa ahora me aparece esto. Y ahí yo ya tengo mi LED parpadeando. En el caso que ustedes hagan esto mismo, debería pasar exactamente igual, ¿ok? Entonces ya está comprobado que el IDE de Arduino funciona para generar códigos, que ya tenemos conectado a nuestro Node MCU al computador y ya le estamos pasando a programas, ¿ok? Así que eso, para comenzar. Lo otro que vamos a hacer ahora es conectar los LEDs para que hagan la actividad del laboratorio de hoy día, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar el LED RGB que tienen ustedes acá, que se parece a esto. Ahora, si alguien no tiene LED RGB y tiene, no sé, 3 LED rojos o de diferentes colores, háganlo con los LED que tengan, ¿ok? No se angustien si no tienen este mismo. Pero lo importante es lo que vamos a hacer con ellos, ¿ok? Ahora, estos LEDs que están aquí, hay dos versiones, que están los de ánodo común y los de cátodo común. Estos que yo les paso a ustedes son de ánodo común. Por lo tanto, tiene una configuración como la que se ve en esta imagen que les voy a mostrar acá abajo. Internamente estos LED tienen 3 LED en realidad, uno rojo, uno azul y uno verde. Entonces nosotros modificando la intensidad de esos 3 LED podemos hacer cualquier color en realidad. Y así es como funcionan las televisiones o las pantallas de sus celulares. Lo que sea que nosotros vemos en colores, en el fondo es una combinación de esas 3 luces principales, ¿ok? Si se fijan acá las patas de el LED RGB hay una más larga que las otras. Esa que es más larga es el ánodo común, ¿ok? Este del lado de acá sería el rojo, el LED rojo. De acá, el que está al lado del más largo es el azul y el más corto de acá sería el verde, ¿ok? Así que esa es la forma en que nosotros vamos a encender cada uno de los LEDs. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es conectar el LED rojo a mi Node MCU. Lo voy a conectar de esta forma. Cada pin queda en una de esas líneas. Y voy a hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos poner una resistencia en serie para que los LEDs no se quemen, para limitar la corriente que pasa por los LEDs. Si nosotros damos mucha corriente de forma persistente a un LED, podemos llegar a quemarlo. Entonces tenemos que poner una resistencia para limitar esa corriente que pasa por el LED. Y en mi caso lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar una sola resistencia y la voy a conectar en el ánodo común. De esa forma, en el fondo limito la corriente que pase por cualquiera de los tres LEDs que tengo. Entonces lo conecto en el ánodo común, que sería este terminal, en mi caso. Ok, entonces queda así. Voy a conectar a esa resistencia que va al ánodo común. Por el lado que no están los LEDs, voy a conectarla a un terminal que diga 3V3 del Node MCU, que en el fondo es conectarlo a los 3.3 volts, ¿ok? Entonces conecto el jumper de esa forma.
Si se fijan, aquí tengo un pin que dice 3V3 y acá yo lo conecto a ese para que quede conectado a la resistencia. Esa resistencia va al ánodo común del LED y eso. Y ahora voy a conectar el LED rojo, que sería uno de los de acá, que sería este de acá, el más corto que está a este lado del ánodo común, y lo voy a conectar a uno de los pines. Y acá yo les quiero mostrar otra cosa importante. Si nosotros buscamos nodo de MCU V2 en Google y buscamos en las imágenes, vamos a buscar, por ejemplo, esta imagen que aparece acá. Y fíjense acá que la inscripción de la placa no de MCU dice D0, D1, D2, D3, D4, 3B3, GND, etc. Ahora, el nombre que aparece en la placa no es el nombre del controlador mismo. El nombre que se asume para el microcontrolador corresponde a lo que se llama GPIO, que significa General Purpose Input Output, ¿ok? Entonces, en el caso del D0, el GPIO es 16 y ese valor es el que a nosotros nos va a interesar al programar, el 16. Aquí, por ejemplo, el D1, el que nos interesa es el 5. El D2 corresponde al GPIO 4, que es el que nos interesa, ¿ok? Entonces, eso también es importante porque nosotros cuando queramos controlar ahora cuál de esos pines, nosotros vamos a tener que considerar ese valor, no el que aparece en la placa, impreso, ¿ok? ¿Por qué queda así? No sé, pero es una diferencia que hay que tener bien en consideración. Vuelvo a mi IDE de Arduino y vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar ese LED, ese cable que conecta al LED rojo, lo voy a conectar en este caso en el D2. Y el D2 para mí es el GPIO 4. Entonces, aquí voy a definir con define LED R y voy a decir que es el 4. Ahora, cuando nosotros escribimos define es igual que en C, que todo lo que escribamos define, cada vez que el código encuentre algo similar a esto, lo va a reemplazar por eso. Entonces esto lo hacemos para no tener que escribir, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una modificación más adelante, evitar tener que buscar todos los lugares donde pusimos 4 y solamente cambiamos el primero. Todo lo demás se va a modificar automáticamente con eso. Entonces aquí escribimos otra vez pin mode, en este caso LED-R, y lo defino como output. Y eso. Y ahora esto yo lo voy a borrar, ¿ya? Esto vamos a hacer otra cosa. Otra cualidad que nosotros tenemos con este controlador y con los Arduino en general es que también facilita mucho las cosas para controlar las salidas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es generar una señal PWM, pero no vamos a generarla nosotros paso por paso, de esto de que subir la intensidad, esperar un tiempo, bajar la intensidad, esperar otro tiempo, subir la intensidad, esa señal periódica que nosotros generamos en algún momento, aunque ustedes lo hicieron para controlar un servomotor. Bueno, en este caso nos evitamos eso y vamos a generar una señal PWM, pero de forma prácticamente automática. El programa se encarga de hacer la señal, nosotros solamente vamos a escribir lo siguiente: analog write, abro paréntesis, escribo LED-R y acá yo voy a escribir un número que va a representar el duty cycle de esa señal PWM. Si escribo 1023 es un 100% de duty cycle. Si escribo 0 es 0% de duty cycle. En mi caso yo voy a escribir entonces, bueno, la mitad, 512. ¿Qué es lo que debería pasar? Si yo cargo esto al programa, voy a tener que esperar que el LED rojo se encienda con la mitad de la intensidad. Ok, antes entonces de mostrarles eso, sí, yo quiero explicar algo. Como nuestro LED es en ánodo común, entonces lo que nosotros tenemos es que la corriente va a fluir desde el ánodo hasta la señal del nodo de MCU. Entonces nosotros en realidad no vamos a prender el LED cuando le demos un 1 lógico, lo vamos a prender con un 0 lógico, lo que se llama lógica negada, ¿ok? Entonces acá no hay mucha diferencia porque como le puse la mitad, lo que pasa es que se prende con la mitad de la intensidad, ¿ok? Aquí yo tengo mi LED encendido. Bueno, acá no se ve mucho, pero sí está encendido, sí, ahí se nota, ¿ok? Entonces voy a escribir, por ejemplo, 1023 y lo que va a pasar es que después de que el programa se suba, mi LED queda totalmente apagado, ¿ok? Que es como que le estoy dando toda la señal en positivo. Por lo tanto, esa es la forma de apagarlo. Y si le doy 0 y lo subo, cuando termina de subir el programa, el LED está completamente prendido, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hasta ahora solamente he probado valores de A1, pero lo que voy a hacer es crear un ciclo for
con un int i. Esto es idéntico a lo que hacíamos en C, la sintaxis es la misma. I menor que 1023 y más. Entonces el analog write yo lo voy a poner dentro del ciclo for y en vez de 0 en este caso yo le voy a poner i. Lo que va a pasar es que la intensidad va a empezar en mi caso completamente encendido y con el paso del tiempo se va a ir apagando. Le voy a poner un delay aquí bastante breve para que esto no se haga tan rápido que no se pueda percibir, de 10 milisegundos, ¿ok? Y esto se va a ir repitiendo de forma periódica. Y mi intensidad de LED ahora está variando. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Aquí se puede ver, por ejemplo, el LED que está prendido. Y de a poco va a disminuir su intensidad hasta que después se vuelva a prender completamente y va disminuyendo de a poco la intensidad. Quizá en el video no se ve mucho, no se ve tan clara esa variación, pero en lo físico ustedes sí lo van a poder comprobar. Ahora, si nosotros nos fijamos acá, una vez que se apaga el LED, se vuelve a encender al tiro, porque eso es lo que hace el loop. Entonces voy a hacer que ahora se encienda de forma paulatina también. Entonces voy a copiar todo ese ciclo for y en vez de i, en este caso voy a escribir 1023 menos i. Lo que va a hacer que cuando i valga 1023 va a valer 0 y cuando valga 0 va a valer 1023, ¿ok? Entonces como que en el fondo es hacer lo inverso que lo que hacía antes. Voy a subir el programa, ok, y una vez que se suba entonces tengo lo siguiente. Aquí tengo mi LED que está encendido, que se va apagando y después de a poco otra vez se vuelve a encender. Como les decía, a lo mejor en el video acá no es tan claro eso porque la intensidad como que aparece el tiro, como que sube de golpe, pero no es tan así en realidad. Así que eso, comprueben eso, ustedes se van a dar cuenta que en realidad sí es paulatino el cambio. Ahora sí les toca a ustedes entonces continuar con lo que sigue. El trabajo de ustedes ahora consiste en conectar los otros LEDs, el azul y el verde, e ir también jugando con las intensidades de cada uno para ir viendo cómo van cambiando y combinándose los colores. Lo que van a tener que hacer es un ciclo infinito, un ciclo iterativo donde se haga una variación paulatina de colores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sigamos la línea del arco iris. Comenzamos con un rojo, después tiene que ir variando a naranjo, después tiene que ir variando paulatinamente a amarillo, después de amarillo paulatinamente a verde, de verde paulatinamente a azul y de azul paulatinamente a morado, después de morado otra vez pasando a rojo y así que se vaya repitiendo el ciclo, ¿ok? Entre medio de esos colores, obviamente entre el azul y el verde hay muchos tonos de azul y verde, ¿ok? Entonces la idea es que vaya variando eso de forma, como les decía, paulatina. Al ir modificando las intensidades o la salida análoga del microcontrolador van a ir variando entonces los colores, ¿ok? Entonces eso sería. Ahora, como observación, si la salida realmente no es análoga, sino que lo que nosotros hacemos es una señal PWM que le modificamos el ancho del pulso positivo, eso hace que tengamos la apariencia de que sea análoga, pero en el fondo no lo es, ¿ok? Sigue siendo una señal digital. Así que eso sería la actividad de hoy. Cualquier duda me van consultando y en ADECA también va a estar el archivo con más especificación y detalle de lo que tienen que hacer. Así que eso sería todo por hoy y quedo atento y nos estaríamos viendo la siguiente semana con más desafíos, ¿ok? Hasta entonces.